alejados de Él, hermano, nada podemos hacer. Pero si Él está con nosotros, Él nos guía, Él nos redarguye, Él nos protege verdaderamente. Y hoy la clase interesante, verdaderamente una clase preciosa. Y estaba hablando de un tema que se discute mucho, se habla en el mundo, en los lugares no cristianos, y de la sabiduría, ¿verdad? Y a veces decimos, oye, esa persona es bien sabia, o esa persona es bien inteligente, y verdaderamente hablamos mucho sobre eso y le buscamos diferentes cosas y situaciones, y verdaderamente el hermano Ernesto trajo algo que, wow, es sabiduría, es del Espíritu. Y en ese momento, de en medio de la clase, yo estaba pensando más o menos lo mismo, pero verdaderamente, como dice el hermano, el verbo es la sabiduría de Dios. La palabra es la sabiduría de Dios. Y verdaderamente ese verbo, esa sabiduría, se hizo carne en Cristo, como bien lo explicó y lo dijo el hermano Ernesto en la clase. Y después dijo, me corrían si he dicho algo mal. Qué humilde, ¿verdad? Me corrían. Qué humilde, verdaderamente. Pero vamos a ver, en estos últimos domingos yo estoy hecho un guía turístico. Ustedes saben que es un guía turístico, ¿verdad? Amén. Mire, las llaves que aparecieron en las latas, otras aquí están todavía. Verdaderamente, un guía turístico es aquella persona que coge a las personas, el turista que no es de ese lugar, una persona que llegó a ese país por primera vez, y lo va llevando a conocer las diferentes cosas que tiene ese lugar y que tiene ese país. Por eso hemos estado haciendo estos últimos domingos. Hemos estado llevándolos, ¿verdad? Por cuando hablamos del Espíritu Santo, las diferentes cosas que habla la Biblia sobre el Espíritu Santo y cosas que desconocíamos, como bien se trajo en aquel momento cuando se dice en Efesios que Pablo dice, la palabra que oíste, en la cual creíste y fuiste sellado con el sello del Espíritu Santo. Y todo el mundo se quedó sorprendido verdaderamente con eso, porque wow, quiere decir que para que el Espíritu Santo se manifieste, tiene que haber palabra. Por eso es que no decimos contra. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo se manifestó sin palabra? Y ahí nos contradecimos. O sea, ahí no hay verdaderamente sabiduría. Pero a donde yo quiero que vayamos en uno de los primeros versículos, al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Aponte de un turbio en Proverbios esta mañana tremendo. Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Y es sencillo. Cuando lo tengamos, decimos amén y nos ponemos de pie. O nos ponemos de pie y decimos amén. Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Todo el mundo habla de este proverbio, pero lo recitan mal. Lo recitan mal. Entonces repetimos al papagayo. Como decía el hermano Aponte en la clase. Hay que evaluar las cosas. Hay que discernir. Hay que leer. Hay que buscar verdaderamente lo que dice. Y todo el mundo dice, este versículo lo cita, dice que la verdadera sabiduría es el temor a Dios. Eso es lo que dice. Dice así, y lo leemos todo porque es un solo versículo, un solo proverbio. ¿Verdad? Dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse. Y decimos por ahí, como estaba diciendo, recitamos, no, la verdadera sabiduría es el temor a Dios.
El Salmo 111:10 dice lo mismo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Job, en medio de su situación, dijo: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la inteligencia es apartarse del mal. Dice un proverbio también, dice: hagamos de la sabiduría nuestro hermano y de la inteligencia nuestro amigo. O sea, hay una diferencia entre el ser inteligente y el ser sabio. Es decir, dice que hagamos de la sabiduría nuestra hermana y de la inteligencia nuestro amigo. O sea, ¿qué amigo es? El ratón del queso. Amigo es un peso en el bolsillo. El amigo en cualquier momento te puede fallar o te puede aconsejar erróneamente. Pero la sabiduría es tu hermano. Tienes que cuidar la sabiduría. Tienes que proteger la sabiduría. Y en medio de las situaciones, ¿a quién uno acude? Sino a su hermano. En medio de los problemas, ¿a quién más uno cuida? ¿Al amigo o al hermano? En medio del diario vivir, ¿a quién uno valoriza más? ¿Al amigo o al hermano? Y el libro de Proverbios es un libro interesante, porque como bien estaba diciendo el hermano Aponte en la clase, lo escribió Salomón. ¿Y quién era ese nene? ¿Quién era ese niño, ese muchachito? Hijo de David, ¿verdad? Y verdaderamente Salomón, dice la palabra, que no ha habido en el mundo, ni antes ni después, ser humano más sabio o más rico que Salomón. Wow. Y es de ese niño cuando Jehová le dijo: pide lo que quieras. El Señor se agradó de su petición. O sea, ¿tú sabes lo que es? Que Dios se agrade de lo que usted le está pidiendo a Él. O sea, Salomón no pidió oro, no pidió riqueza, no pidió que Dios lo librara de sus enemigos, no pidió que le diera poder, no pidió nada de eso. Salomón simple y sencillamente lo que pidió fue: dame sabiduría para poder dirigir a tu pueblo. Y Dios se agradó de él y dijo: no solamente te voy a dar sabiduría, te voy a dar riqueza, te voy a dar poder, te voy a poner donde nadie ha estado, te voy a dar un lugar privilegiado. ¡Wow! Y ese hombre, pero tuvo todo: poder, posición, placer, lo que quería, que después se alejó de Dios. Y en medio de su tiempo, en medio de su diario vivir, escribe esto. Y dice en el 1:7, dice así: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo está diciendo el ser más sabio que ha habido en la tierra. Lo está diciendo el ser que Dios se agradó de él, que la gente lo admiraba y lo buscaba para ver la sabiduría de él. Y le está diciendo: mire, ni el oro, ni la plata, ni la riqueza, ni la posición, nada te sirve, ni el conocimiento, ni la inteligencia. Simple y sencillamente, lo único importante en la vida es el temor a Dios. Lo demás es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Lo único importante es que tengamos temor a Dios. Esa es la verdadera sabiduría. ¿Y qué es temor a Dios? Temor a Dios es temblar, correr. No, temor a Dios es darle a Dios en nuestra vida el primer lugar. Darle nuestra vida, darle el lugar que se merece en nosotros. Temor a Dios no es otra cosa que buscar la gloria de Dios primero. Temor a Dios es respetarlo, reverenciarlo y
obedecerlo. Nosotros lo respetamos, lo reverenciamos, pero pocas veces lo obedecemos. Y si usted si usted obedece a Dios, es porque usted lo respeta. Y si usted lo respeta, es porque usted lo reverencia. Y si usted lo reverencia, es porque usted tiene temor de Dios. Y si usted tiene temor de Dios, usted es sabio. Porque ese es el principio de la sabiduría. O sea, esa no es toda la sabiduría. Es el principio, es el comienzo. ¿Y qué es el principio? Es el comienzo de algo que no existía. Algo que no vivía en nosotros. Dice que en el principio el Señor se paseaba sobre la faz de la tierra e hizo los mares. ¿Por qué los hizo? Porque no existía. Y hizo los árboles. ¿Por qué los hizo? Porque no existía, nada existía. Hizo el día, hizo la noche, porque la tierra estaba en tinieblas. Era el principio, el Génesis es el principio de la Biblia. Y el Génesis significa eso, comienzo, el principio. O sea, ¿qué había antes del principio? Por más que usted busque antes del principio, no hay nada. Antes de Génesis, ¿qué hay? Y a veces buscamos un libro antes de Génesis. ¿Usted sabe lo que es eso? Nosotros buscamos libros antes de Génesis. Antes de leer Génesis, leemos Ricky Warren. Antes de leer Génesis, buscamos comentarios y libros y libros y libros y libros. O sea, estamos buscando algo antes del principio. ¿Qué es eso? ¿Y qué dice eso? Dice, los insensatos ¿Por qué lo desprecian la sabiduría. ponieron? El que busca algo antes del principio está despreciando la sabiduría. Y también desprecia la enseñanza. Mire, lo que Dios nos dio es más que suficiente. Pero nosotros siempre estamos buscando algo antes del principio. Antes del hombre existía el mono. Siempre estamos buscando algo antes del principio. Antes de usted nacer, ¿quién usted era? Porque así como Génesis es el principio de la Biblia, el nacer es el principio de la vida. Y verdaderamente, y más aún, hermano, dice Proverbios 17, 24. Y lo pueden buscar en la Biblia de ustedes. Pero las versiones Dios habla hoy, la Nueva Jerusalén, lo especifican mucho mejor. Pero búsquenlo. Proverbios 17, 24. ¿Qué dice de la sabiduría? En la Reina Valera del 60, nos hemos quedado en el principio. La Reina Valera del 95, lo dice diferente también. Proverbios 17, 24. Dice, el rostro del entendido. En el rostro del entendido aparece la sabiduría. O sea, al sabio se le nota. En el rostro de verlo le brilla la sabiduría. Mas los ojos del necio vagan hacia el extremo de la tierra. ¿Qué quiere decir eso en buen español? La Biblia Dios habla hoy, lo dice de esta manera. La sabiduría es la meta del inteligente. El necio no tiene meta fija. La Nueva Jerusalén dice, el inteligente se fija en la sabiduría. Se fija, tiene su mirada puesta en ese, esa es su meta. El necio tiene la mirada perdida. No sabe ni lo que ve. Nueva versión internacional. La meta del prudente es la sabiduría. El necio
divaga contemplando vanos horizontes. Hermano, por eso es que hay que actualizarnos a veces. Que bien lo entendimos en las otras versiones, ¿verdad? Nos quedamos en Reina Valera, tenemos que buscar. Dice, la sabiduría es la meta del inteligente. O sea que para usted ser sabio, primero tiene que ser inteligente. Y la inteligencia lo va a llegar un momento, la inteligencia es su amiga. Y le va a llegar un momento y le va a decir su amiga, la inteligencia le va a decir, mira, haz la sabiduría tu hermana, búscala, sométete a ella, hazla tuya. Y la verdadera sabiduría, el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Ese es el principio, es el comienzo. Y el principio, como le expliqué al principio, es algo que comenzó a existir, pero que no existía. O sea, nadie nace siendo sabio. Hay unos que se creen que sí, que saben más que Rin Tin Tin, ¿verdad? Que se la saben todas, dicen como el Chapulín Colorado. Todos mis movimientos están fríamente calculados, verdaderamente. O dicen como el Chavo del Ocho, fue sin querer, queriendo, pero lo hiciste. Y verdaderamente lo que dice que la meta del inteligente es la sabiduría. O sea, y el necio no tiene metas, hermano. El necio vive día a día, hoy, y como dicen por ahí, el último la paga el enemigo. Yo vivo hoy, mañana Dios sabrá. Y viven día a día, no tienen meta, siguen divagando en el desierto, no crecen, no dan un paso hacia el frente. Por eso es que usted ve que pasan años y años y años, y llevan 20, 30, 40 años en la iglesia, y usted lo ve en la misma posición, en el mismo banco, con la misma situación, y no han crecido, no han dado un paso hacia adelante, están estancados. No, hermano, no es que están estancados, es que están muertos en vida. ¿Por qué? Porque han rechazado la sabiduría, han rechazado la enseñanza. Son gente que no quieren crecer, que no se dejan ayudar, que no van a llegar a viejo porque no oyen consejo, no crecen. Y usted lo ve, pasan los años y están iguales. Espiritualmente hablando, están iguales, en la misma posición, hablan lo mismo, dicen lo mismo. Y no es que tienen Alzheimer. Se han quedado ahí. ¿Verdaderamente? ¿Cómo es posible? Están muertos en vida, son necios. Pero nosotros somos más necios, porque nosotros queremos hacer a los muertos caminar. Y hermanos, los muertos no caminan. Y el día que usted ve un muerto caminando, no camine, coja. Corra verdaderamente. O sea, los muertos no caminan. Y la sabiduría, nadie nace con la sabiduría. Nadie nace con el Espíritu Santo. La sabiduría llega a nosotros en el momento que comenzamos a tener temor a Dios, en el momento que comenzamos a reverenciarlo, en el momento que comenzamos a respetarlo, en el momento que comenzamos a obedecer. Esa es mi meta. Mi meta, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu visión? Mi meta es llegar a la sabiduría. Y como bien lo dijo el hermano Ernesto, la sabiduría es Cristo. Y sin Cristo nada podemos hacer. Pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. El verbo se tiene que hacer carne en nosotros. La verdadera sabiduría, el principio. Vamos, el principio, el comienzo, es el temor a Dios. Pero el problema es que nos quedamos en el principio. Usted nace y se queda igual como nació. Esteban ahora tiene barba. ¿Ah? Y no nació con barba, ¿verdad? O sea, cuando usted nace, crece. Hay diferencia, hay un proceso. Usted no se queda igual. Pero nosotros nos hemos quedado en el principio. En el principio del temor a Dios. En el principio de la sabiduría. Nos hemos quedado en el Génesis. Nos hemos quedado en el qué dirán. Nos hemos quedado en eso. Pero hermano, la cualidad del necio es
que rechaza la enseñanza, que no oye consejo, que no escucha. Y la cualidad del sabio es que tiene temor de Dios. ¿Y cómo usted lo demuestra? Que el que usted tiene temor a Dios, con hechos, con el fruto del Espíritu Santo. Si usted da el fruto del Espíritu Santo, quiere decir que usted es sabio. ¿Por qué? Porque usted tiene temor a Dios. Porque usted le ha dado el primer lugar a Dios en su vida. Por eso no podemos entender a veces personas que los vemos y Dios ocupa tercero, cuarto, quinto lugar en su posición. Y usted trata de hablarle del Señor y se molestan. ¿Por qué? Porque son necios. Y el necio se une con los necios. El cristiano, el sabio, busca los sabios. Aquel que me puede ayudar a crecer. Aquel que me puede enseñar. El sabio busca la leche materna sin adulterar. El necio se toma lo que le dan. Y como le dan, dice, bueno, esto es mejor que nada. Esto es mejor que nada. Eso dicen ellos. Y mañana veremos a ver si me levanto hoy y si no también. Y usted sabe qué hace el necio cuando se va a acostar. El cristiano, ¿qué supone que el cristiano te va a acostar? Orar. Orar. Dale gracias a Dios, ¿verdad? Porque le ha dado un día más de vida. Dile, Señor, si es tu voluntad y me das otro día más, te lo agradezco, ¿verdad? Y la viviré para ti. El necio, cuando se va a acostar, dice, Jesús, María y José, aquí se acuesta esta gente. Si amanece bien y si no también. En el nombre del Señor me acuesto. Y verdaderamente así es la situación. Verdaderamente nosotros buscamos la sabiduría de Dios. Protégeme en mi sueño. Cuídame, Señor. Guíame, dirígeme. Sé lumbrera en mi caminar. ¿Verdad? Ayúdame a descansar. Ayúdame a dormir. Dame fortaleza para poder amanecer mañana. Un nuevo amanecer. ¿Y qué pasó con el día de ayer? Se acabó. Alexis decía, no hay reversa. No hay marcha atrás. Y eso es lo que dicen los sabios, hermano. Yo viendo esta clase, me di cuenta que Alexis era sabio. Porque decía, no hay reversa. No hay marcha atrás. Dice la palabra que la verdadera sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es obedecerle. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Que hagamos. ¿Qué hagamos? ¿Qué dice Génesis? Capítulo 19, versículo 26. Empezamos desde el principio, pero no nos vamos a quedar en el principio. Tenemos que crecer, tenemos que anhelar la leche materna sin adulterar. Génesis 19, 26. Hay algo que el sabio nunca debe hacer. Y si usted es sabio, nunca hará esto. Dice la palabra que cuando venimos a los caminos de Cristo, ¿qué? Es un nuevo nacimiento. ¿Y qué había antes de nacer? Nada. Si usted nació de nuevo, de una nueva criatura. Pero si usted nació de nuevo, lo están guiando, Dios lo está dirigiendo, lo quiere salvar, lo quiere libertar de la opresión, del pecado, le quiere dar vida y vida en abundancia, lo quiere bendecir. Entonces, ¿qué hacemos? Actuamos como la mujer de Lot a veces. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él,
y se volvió estatua de sal. Si usted mira para atrás, hermano, se convierte en estatua de sal. El sabio no mira para atrás. Porque si usted mira para atrás, quiere decir que usted no ha vuelto a nacer. Que usted simple y sencillamente lo que está haciendo es arreglando, pegando parchos, pero usted sigue siendo el mismo. Es como Nabucodonosor. Nabucodonosor decía, como un hombre viejo vuelve a entrar el vientre de su madre. O sea, quiero seguir siendo Nabucodonosor. No, quiero seguir pagando parchos. Queremos levantar un cadáver. Queremos que los muertos caminen. No, hermano, el cadáver se murió. Hay que nacer de nuevo. Todos estábamos muertos en nuestros pecados. Y cuando usted nació de nuevo, verdaderamente, usted no mira para atrás. Pero si usted miró para atrás, usted no ha nacido de nuevo. Usted no ha estado resolviendo situaciones en su diario vivir. Pero usted sigue siendo Pepe, María, Raúl. No, hermano, Raúl murió. Raúl no existe. Porque es un nuevo nacimiento. Y Raúl no puede mirar atrás. Porque si mira hacia atrás, me convierto en estatua de sal. Y Dios le dijo, en el 19, 17, le dijo, corre por tu salvación y no mires hacia atrás. Pero la curiosidad mató al gato. Y miró hacia atrás. Y se convirtió en estatua de sal. Pero vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa con el que mira hacia atrás? Jesús dice que no podemos mirar hacia atrás. Le digo, no mires hacia atrás para que seas salvo. En Lucas 9, 62. El mañana será mejor. Lucas 9, 62. Amén. 9, 62. Vayan resumiendo, ¿no? Vamos resumiendo. Lucas 9, 62. Amén. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Wow. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, si usted dio el paso de fe y mira hacia atrás, usted se convertirá en estatua de sal y no es apto para entrar al reino de Dios. Esos son los riesgos de mirar hacia atrás. Si usted mira hacia atrás, se convierte en estatua de sal. Y si usted mira hacia atrás, usted no entra al reino de Dios verdaderamente. Esas son las consecuencias que tenemos que ver, que es la sabiduría. La verdadera sabiduría es no mirar hacia atrás, mirar hacia el frente, tener nuestra mirada fija en nuestra meta, que es Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahí es donde yo quiero llegar. Yo quiero estar al lado de mi Maestro. Yo quiero estar con mi mirada puesta fija en el Señor y no mirar a la diestra y a la siniestra. Simple y sencillamente, esa es mi meta. Ser como Cristo. Mi meta es llegar a la tierra prometida. Mi meta es no mirar hacia atrás. Porque si miro hacia atrás, me convierto en estatua de sal. Porque si miro hacia atrás, no entro al reino de Dios. Tenemos que conocer las consecuencias. Decimos que la verdadera sabiduría es el temor a Dios. No, la verdadera sabiduría es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Es el principio, el comienzo a ser sabio. Pero si usted se queda en el principio, en cualquier momento puede
mirar atrás. Y no hacer acto, quiere decir que no está capacitado, no es elegible, no está a la altura que se necesita estar para heredar el reino de Dios. Porque miró hacia atrás. Dios está más pendiente a lo que hacemos que a lo que decimos. Pero vamos a Hebreos 10:38. Y este es precioso. Hebreos 10:38. Amén. Amén. Hebreos 10:38. ¿Qué dice? Mas el justo vivirá por la unción. Mas el justo vivirá por los dones del Espíritu. Mas el justo vivirá porque habla en lengua. Mas el justo vivirá por la manifestación del Espíritu Santo tan grande que no se pudo predicar. Por la fe. Y la fe viene por el oír. Y no los chistes colorados. Por el oír la palabra de Dios. ¿Y qué es la fe, hermano? La certeza de lo que no se ve. Yo no lo veo, pero yo sé que sí. Yo no lo veo, pero yo sé que está ahí. Yo no veo al Señor, pero yo sé que aquí está el Señor. Yo lo siento. Yo sé que aquí hay sabiduría. En Casalú hay sabiduría. ¿Por qué? Porque hay temor de Dios. Porque estamos creciendo. Porque vamos caminando. Tenemos nuestra mirada puesta hacia el frente. Y nuestra meta es Cristo. Aleluya. Gloria a Jesús. Y somos miembros de Casalú porque somos inteligentes. Verdaderamente. Porque hemos visto las manos de Dios en nuestras vidas. Dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, o sea, si mira hacia atrás, no agradará a mi alma. Usted no agradará al Señor. 3 consecuencias de mirar hacia atrás. Convertirse en estado de sal. No heredar el reino de Dios. Y no agradar a Dios. Y si usted no agrada a Dios, es porque usted no lo respeta. Si usted no agrada a Dios, es porque usted no lo reverencia. Si usted no agrada a Dios, es porque usted no lo obedece. Y si usted no lo respeta, no lo reverencia, no lo obedece, es porque usted no tiene temor de Dios. Y si usted no tiene temor de Dios, usted no tiene la base, el comienzo, el principio de la verdadera sabiduría. Usted no es sabio. Usted está divagando, usted está dando vueltas en el desierto. No tiene una meta fija. Tiene los ojos en el aire, no se le nota en el rostro. Verdaderamente, al entendido, usted rechaza la enseñanza, usted rechaza la sabiduría, usted rechaza la palabra de Dios. Usted comienza a decir que la palabra la escribieron hombres, que la palabra no la puede leer todo el mundo. Usted está verdaderamente blasfemando contra el Espíritu Santo, porque blasfemar es no creer. Es rechazar la sabiduría de Dios. Bienaventurados son todos aquellos que sin ver creen en el Señor. Yo no lo veo, pero yo lo siento. ¿O qué ustedes se creen que el hermano Ernesto dice fuego, fuego, fuego? Porque eso es un chiste. Porque siente un fuego que le está aquí. Aleluya. Porque verdaderamente, y eso no se puede controlar. Eso controla a uno. Eso toma posesión sobre uno. Es la verdadera sabiduría. Verdadera sabiduría es decir, el verbo es sabiduría.
y después decir, corríjame. Amén. Nadie se atreve ni a hablar. Verdaderamente, eso nos lo da el Señor, verdaderamente. Y lo dijo Job, y lo dice el Proverbio, y lo dicen los Salmos. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. La meta del inteligente es la sabiduría. Haz de la sabiduría tu hermana y de la inteligencia tu amiga, pero hacemos de la inteligencia nuestra hermana. No creemos que somos la última Coca-Cola del desierto. Hermano, nos endiosamos. Y entonces no queremos renunciar al viejo hombre. Y seguimos cada día mirando hacia atrás. Si usted se acuerda de ayer, usted no ha nacido de nuevo. Si usted está pensando que el ayer era mejor que hoy, usted no ha nacido de nuevo. ¿Cómo usted puede pensar que el ayer en su vida era mejor que hoy, cuando ayer usted no era sabio? Cuando ayer estábamos presos en nuestros pecados, cuando ayer no éramos libres, cuando ayer no podíamos, no era que no podíamos mirar para atrás, es que no teníamos vista, hermano. Hoy es mejor y el mañana será mucho mejor, porque Dios está con nosotros. Porque lo respetamos, lo reverenciamos, lo obedecemos y le hemos dado el primer lugar en nuestra vida. Le hemos dicho, Señor, he aquí tu siervo, hágase en mí según tu voluntad. Somos siervos del Señor, somos sometidos a Él, pero no nos podemos quedar en el principio, hermano. En el principio dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediera no agrada a mi alma. O sea, póngase eso en la mente. O sea, si yo miro para atrás, me convierto en estatua de sal. Si yo miro para atrás, no soy apto de entrar al reino de Dios. Y lo más grande, si yo miro para atrás, no agrado a Dios. Y yo vivo para agradar a Dios. Yo vivo para darle toda la gloria a Él. Dice, buscar la gloria de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Amén. Pablo, cuando conoció de Cristo, nunca era inteligente, pero no era santo. Pero la sabiduría, el principio de la sabiduría, vino a él cuando Cristo lo tomó. Comenzó la sabiduría. Y se le abrieron los ojos. Y por eso dice en Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Mi hermano leyó ahorita. Filipenses 3:13. Esto es lo que hace sabio. No hemos llegado al total de la sabiduría, pero estamos caminando en sabiduría. Porque el principio de sabiduría, la sabiduría nació en nosotros. En el mismo momento que el Espíritu Santo llegó a nuestra vida. ¿Y en qué momento fue eso? En cuando oímos la palabra de Dios, la oímos, creímos y lo aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Pablo, después que le dice a ellos, como bien hermano leyó ahorita al principio, sean imitadores de mí, como yo de Cristo, ¿verdad? Y dice, Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo, no pretendo haberlo ya alcanzado. Me parece, hermano, en esto. Si tengo un error, corríjanme. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante.
prosigo a la meta, tiene una meta. El sabio tiene una meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, nos está diciendo una cosa hago. Cuando venimos a Cristo, una cosa tenemos que hacer. Olvidarnos ciertamente de lo que queda atrás. Tenemos que olvidarnos de lo que quedó atrás. Hermanos, si este domingo hay unción, la unción del domingo tiene que ser mayor que esta, porque esta se queda atrás. Cada día tenemos que ir creciendo, caminando, pero no nos podemos quedar en el principio. Usted lee Génesis y cierra la Biblia. Usted lee Génesis, Éxodo, Numérico, Levítico, Deuteronomio, y entonces leemos Apocalipsis y decimos, ay, que Apocalipsis es un libro que da miedo. Nos quedamos ahí. Leemos Mateo, Lucas, Juan, Hechos, decimos, la Biblia es tan bonita. 1 Corintios, no nos quedamos en el principio, hermano. Usted cuando nació se quedó igual. Todavía usted bebe leche en biberón. Todavía usted le tiene miedo al cuco. Todavía usted se chupa el dedo. No, ¿verdad? Nos quedamos, todavía usted sigue usando pamper. Aunque los viejitos de vez en cuando hay que usar dipén, ¿verdad? Pero no es pamper, es otro tipo de pamper. Basado en su necesidad. Pablo dice en 1 Corintios, dice, cuando yo era niño, actuaba como niño. Pero a veces, y dice, ahora como adulto, quiero actuar como adulto. Pero a veces tenemos adultos actuando como niños. Y queremos que los niños actúen como adultos. Pablo dice, yo quiero cantar, pero cantar con el entendimiento. Yo quiero alabar, pero alabar con el entendimiento. Yo quiero orar, pero orar con el entendimiento. ¿Ah? Muchas lenguas hablo, decía Pablo, pero con ustedes prefiero decir 3 palabras entendidas, con sabiduría de Dios. Las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Y les dice, tantos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de significado. Y ustedes se han inventado uno que nadie lo entiende. O sea, cuando yo era niño, actuaba como niño. Dice, seamos niños en la maldad, pero adultos en el entendimiento, hermano. No nos podemos quedar pensando como niños. No nos podemos quedar en el principio. El sabio quiere crecer. El sabio tiene una meta. El sabio hace todas las cosas, las dejo atrás. Las hecho, lo doy por basura, dijo Pablo. No me sirve nada, simple y sencillamente. Mi mirada la tengo hacia el frente, extendiéndome hacia la meta, extendiéndome hacia el frente, buscando eso que Dios me prometió. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, pero nosotros no queremos olvidar, nosotros queremos remendar y remendar y remendar y remendar. Y pegando parchos, pero la naturaleza pecadora sigue ahí. Verdaderamente el Señor dice, cuando creó el mundo en el principio, dice, y cada cual de fruto según su especie. Y si su especie es carnal, el fruto de usted va a ser carnal por más que se esfuerce. Pero si su especie es espiritual, el fruto suyo va a ser espiritual. Pero tenemos que cambiar de especie, tenemos que cambiar de naturaleza, porque lo que es carne, de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Tenemos que nacer de nuevo, pero no podemos mirar hacia atrás, porque nos convertimos en estatuas de sal, porque no agradamos a Dios y no entraremos al reino de los cielos. Por más que usted venga a la iglesia, por más que usted alabe, por más que usted se conozca la Biblia de Génesis a Apocalipsis, por más que usted brinque, por más que usted que salte, si sale por esa puerta y mira su mirada atrás, usted
ha perdido todo. Verdaderamente. Y Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Digo en Filipenses, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo lo que está adelante. Y en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice la conclusión. Segunda de Corintios 5, 17. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura. Nuevo es algo que no existía. Pero no tratemos de hacer de lo viejo nuevo. Por más que usted pueda, usted cumple 70 años, no va a cumplir 25. Como decía mi abuelo, el que no quiera nacer, que no quiera morir, que no nazca. Usted va para adelante, extendiéndose lo que se va hacia adelante. Pero si cumple 70 o 50 años, no actúe como uno de 10. Ni piense como uno de recién nacido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Olvídate de eso, pasó. No hay reversa, no hay marcha atrás. Si lo hiciste bien, amén. Y si no, también. Hoy vas a vivir las consecuencias de lo que hiciste ayer. Si lo hiciste bien, pero no lo puedes cambiar. Y si lo hiciste mal, arrepiéntete hoy y haz lo mejor para mañana. Porque si pecamos, abogados tenemos en el cielo a Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí algunas. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Nosotros venimos y algunas las hacemos nuevas, pero no todas. Y la palabra dice aquí que aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hemos crucificado la carne y sus pecados, placeres con Cristo Jesús. La verdadera sabiduría no es tener mucho conocimiento, no es saber la palabra, no es venir a la iglesia. La verdadera sabiduría se demuestra con hechos y no con palabras. Y el único hecho que demuestra que usted es sabio es que no mira hacia atrás. Porque el que mira hacia atrás se convierte en estatua de sal. El que mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. El que mira hacia atrás no agrada al Señor. Y si usted no agrada al Señor, es porque usted no tiene temor de Dios. Entramos en Cristo, nace la sabiduría en nosotros, pero esa sabiduría tiene que ir creciendo. ¿Y cómo va creciendo la sabiduría de lo alto en nosotros? Orando, leyendo la palabra, viniendo a la iglesia, para de esa forma cada día ser mejores servidores a Dios, dándole toda la gloria y toda la honra como Él se merece, hermano. Verdaderamente no hay camino, se hace camino al andar, y atrás queda la senda que jamás y nunca volveremos a pisar. Mirando hacia el frente, nuestra meta, extendiéndonos al supremo llamamiento que es Cristo Jesús en Dios, el verbo, la sabiduría, el verbo hecho carne, y digámosle: Señor, ¿qué quieres que te haga? Pablo
nunca miro hacia atrás. No hay reversa. Pero nosotros damos un pasito para adelante y otro para atrás. Y ponemos una pierna a ver si nos conviene o no nos conviene. ¿Me convendrá o no me convendrá? Deja ver cómo resulta y te digo, y no nos vaya a pasar como los dos que entraron a Hawái, a una casa. Entonces yo creo que eso lo explico. Y uno le dice al otro el pillo, el pillo le dice al otro, entra tú primero, y me dice. Y el marido sabía que ya venía a Hawái. Estaba parado en la puerta con un bate de madera. Y cuando viene el primer pillo y asoma la cara, el Señor le da un batazo en la boca. Y el pillo le dice, entra tú, porque a mí me ha dado un mal de risa. Entra tú primero, porque a mí me ha dado un mal de risa que no puedo entrar. A verdadera sabiduría. Hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. O sea, que queda atrás la senda que jamás debemos volver a pisar. Así cuanto antes de acostarnos, oremos, démosle gracias a Dios y no hagamos como el necio. Jesús, María y José, aquí se acuesta esta reina. Y el altar está abierto, hermano, para todo aquel que quiera ser sabio, para todos los inteligentes que su meta es la sabiduría, para todo aquel que quiera el principio de la sabiduría, aquel el Señor está aquí y dígale, mujer, Señor, no me deje mirar hacia atrás, porque yo no quiero convertirme en estatua de sal. Yo quiero agradarte a ti, Señor. Yo quiero darte toda la gloria a ti, Señor. Y yo quiero llegar a Canaán. Esa es nuestra meta. Aquí está, Señor. Aquí hay sabiduría de lo alto.